Nariz. La nariz del recién nacido es pequeña, angosta y aplanada, por lo que es importante mantenerla siempre permeable, ya que se obstruye con facilidad por acumulación de secreciones secas. Los recién nacidos son respiradores nasales y en un periodo posterior se adapta a la respiración bucal. Inmediatamente después del nacimiento puede haber aleteo nasal que dura 2 o 3 horas y posteriormente desaparece. Es fundamental verificar la permeabilidad de las fosas nasales. El neonato tiene inicialmente respiración nasal y si presenta atresia de coanas, esto le ocasiona un síndrome de dificultad respiratoria. La respiración puede ser ruidosa por efecto de la turbulencia del paso del aire a través de las coanas. La presencia de secreciones espesas o sanguinolentas persistentes deben considerarse como una alarma. La presencia de estridor nasal en ausencia de secreciones debe hacer sospechar atresia de coanas unilaterales. Ante la sospecha, debe confirmarse su permeabilidad pasando una sonda nasogástrica. Valorar la permeabilidad de fosas nasales, presencia o ausencia de secreciones anormales y depresión del puente nasal. Los recién nacidos tienen que respirar a través de la nariz. La congestión nasal en un bebé en los primeros meses de vida puede interferir con la lactancia y en raras ocasiones puede causar problemas respiratorios serios. Los recién nacidos recurren al reflejo del estornudo para retirar las obstrucciones, lo cual es frecuente en las primeras semanas de vida, no siendo indicativo de proceso infeccioso. La respiración del recién nacido, como ya se mencionó anteriormente, es exclusivamente nasal, por lo que se puede obstruir con facilidad por acumulación de secreciones secas. Lo más recomendable es colocar 2 gotas de agua tibia en cada fosa nasal y posteriormente mantener al recién nacido semisentado. Esto hará que la humedad ayude a desprender con más facilidad la secreción. El médico de primer nivel de atención recomendará mantener al recién nacido en un medio ambiente templado, evitando los ambientes extremos, así como libre de contaminantes. Labio y paladar. La boca del recién nacido se encuentran adaptadas para funciones neuromusculares vitales, como la succión, deglución, bostezo y la tos. Normalmente es simétrica. Los labios húmedos, brillantes, de color violáceo y muy delimitados, un discreto grado de cianosis peribucal debe considerarse normal. Valorar presencia de fisuras del labio y o paladar, quistes de inclusión, brotes dentarios y cialorrea. La mucosa de los labios o los pocos días forma placas de epitelio cornificado denominados callosidades o cojinetes de succión que desaparecen a las pocas semanas. El paladar es duro, blando y arqueado y se debe buscar fisuras. La úvula es central y puede observarse frenillo superior que es grueso y el inferior corto. Ninguna de las variaciones del frenillo perturba la succión y tampoco se ha demostrado que determine trastornos de la dicción, por lo que no se recomienda cortar el frenillo en el periodo del recién nacido. Las mejillas muestran abultamientos tanto por su cara bucal como por su parte externa, debido al acúmulo de grasa que forma una especie de cojinetes para la succión que desaparecen al término de la misma. La mandíbula es pequeña, la presencia de micropnatia puede producir dificultad respiratoria, la lengua es relativamente grande, lo que dificulta la visualización de la faringe. Es posible observar algunas variaciones en el examen de la cavidad oral, como tumefacciones quísticas en el piso de la boca, ránulas, las cuales desaparecen en forma espontánea, quistes de queratina en el paladar duro o blando, perlas de Epstein, las cuales remiten solas, y dientes conotales, si estos están flojos, deben removerse para evitar su aspiración. La macroglosia y protrusión de la lengua deben considerarse como alarma. La evaluación de la cavidad oral representa un verdadero reto para el examinador, ya que exige paciencia, colaboración de los padres y el uso de algunas estrategias, además del conocimiento anatómico y semiológico de sus estructuras e incluso por las dificultades que genera, se recomienda como parte última de la exploración física. La presencia de fisura labial, labio leporino, presenta dificultad para la lactancia materna o artificial, ya que ingiere mucho aire y es necesario ayudarlos a eliminar los gases. La fisura palatina, conocida como paladar hendido, es una apertura en el paladar superior que puede extenderse dentro de la cavidad nasal
Con esta enfermedad suele padecer de más infecciones del oído debido al desarrollo incompleto del mismo y de los músculos palatinos que son necesarios para abrir las trompas de Eustaquio. La fisura labial y palatina se pueden presentar simultáneamente. Alimentar hacia un recién nacido lleva mucho tiempo al principio. Se hace más fácil cuando los padres aprenden a satisfacer las necesidades del niño. La fisura labial se repara a partir de los 3 meses de vida, teniendo en cuenta el peso, la salud en general del niño y la severidad de la hendidura. La fisura palatina en la primera cirugía se realiza a partir del primer año de edad. Los niños con labio leporino deben estar bajo supervisión constante de un otorrinolaringólogo para evitar daños permanentes al oído debido a infecciones crónicas. Cuello. El cuello del neonato es corto, grueso y con pliegues cutáneos. Debe estar presente el reflejo tónico. En el recién nacido de término predomina el tono flexor sobre el extensor, pero en posición de decúbito ventral puede observarse cierto tono extensor. En ocasiones puede haber tortícolis congénitas relacionadas con la posición fetal dentro del útero o hematomas del músculo esternocleidomastoideo en nacimientos traumáticos. Cuando se observa hematoma o edema en la base del cuello, se debe sospechar lesión de clavícula. El cuello al lado puede sugerir la presencia de síndromes. Valorar la movilidad, presencia de tumoraciones, permeabilidad esofágica, presencia y tamaño de tiroides y presencia o ausencia de fístulas. La tortícolis congénita es mayor en el sexo masculino y va del 0.4 al 1.9% de los nacimientos. En el 6% de los casos se puede asociar a otras infecciones como metatarso varo equino y luxación de cadera. En la línea media es importante descartar la existencia de bocio y oquiste tirogloso, así como la presencia de fístulas branquiales. En el cuello también puede aparecer una tumoración de consistencia blanda, por lo general de gran tamaño, de origen linfático y que se conoce como higroma quístico del cuello. Por su tamaño y extensión a veces puede comprimir la vía aérea. Una piel redundante o membranosa puede estar presente en un síndrome de Down y si se trata de una niña sugiere un síndrome de Turner. Es importante valorar que no existen síndromes compresivos a nivel del cuello que ameriten una verdadera urgencia. Las patologías del cuello tienen relación con alteraciones genéticas y perinatales, por lo que es necesario tener en cuenta durante la exploración. Tórax. La clavícula es el hueso que con mayor frecuencia sufre de fracturas al nacimiento, por lo que es importante su exploración en forma comparativa, lo que permite realizar un diagnóstico oportuno. Debe sospecharse cuando ha existido dificultad en liberarse el hombro al momento del parto y posteriormente ante un recién nacido que llora ante la movilización de una extremidad superior. Es característica la movilidad o limitación del brazo afectado y muchas veces la palpación del hueso es dolorosa. Hay tumefacción, cabalgamiento y crepitación. Falta el reflejo de Moro en el lado afectado y existe espasmo del músculo esternocleidomastoideo. Con desaparición de la depresión supraclavicular en el lugar de la fractura. El tratamiento es ortopédico y consiste en la inmovilización del brazo y hombro del lado afectado solo con la ropa del recién nacido. Se producirá un callo muy manifiesto en el curso de una semana en el lugar de la fractura, suspendiendo el tratamiento entre los 10 y 15 días. También puede haber reflejo de Moro asimétrico en las lesiones neurológicas, parálisis braquiales, fractura de húmero y se debe tener presente en la osteocondritis y periostitis, sifilitis del codo, lo que da la llamada pseudoparálisis de Parrot. En presencia de muro asimétrico o ausencia del mismo, es necesario descartar patología tanto de hombro como clavícula, húmero y codo. Cuando los antecedentes de resolución del embarazo encontramos trauma obstétrico, debemos de buscar intencionadamente patología a nivel de la clavícula y extremidad superior. El tórax normal del recién nacido de término es simétrico, con el diámetro anteroposterior y lateral. Es normal observar una leve retracción esternal durante la inspiración y un ritmo respiratorio irregular al nacimiento. Las costillas son horizontales y el apéndice sifoide se aprecia prominente en el epigastrio. Cuando el niño llora,
Puede aparecer discreta retracción infracostal que se debe diferenciar de la retracción inspiratoria secundaria a la obstrucción de la vía aérea. La respiración del recién nacido es predominantemente abdominal y puede ser superficial e irregular dependiendo del estado de vigilia o sueño. En el recién nacido puede existir inflamación de la glándula mamaria y en algunos niños la presencia de gotas de leche es una condición natural que se presenta como influencia de las hormonas maternas. No tiene mayor importancia y desaparece con los días. La ginecomastia fisiológica y los pezones supernumerarios pueden ser variaciones comunes carentes de significado clínico. Los nódulos mamarios se palpan fácilmente desde el nacimiento en el recién nacido a término y su tamaño está relacionado con el grado de crecimiento intrauterino. La areola no es evidente hasta cerca de las 34 semanas. A las 36 semanas, un nódulo mamario de 1 a 2 milímetros puede ser palpable, creciendo hasta 7 a 10 milímetros a las 40 semanas. La tumefacción mamaria ginecomastia fisiológica se debe al efecto de las hormonas maternas durante el periodo fetal. La frecuencia respiratoria del recién nacido generalmente oscila entre 40 y 60 respiraciones por minuto. Cuando existe obstrucción de la vía aérea o disminución de la distensibilidad pulmonar por algún proceso de origen pulmonar o extrapulmonar, se presentan signos de dificultad respiratoria. Asimismo, en las primeras horas de vida se auscultan estertores húmedos, sin embargo, carecen de significado patológico cuando se ausculta el murmullo vesicular. Debe ser simétrico y se pueden observar algún grado de respiración abdominal. La percusión del tórax proporciona pocos datos semiológicos. La auscultación permite percibir en las primeras horas de vida estertores húmedos insignificados e indican la movilización de secreciones y la expansión de alvéolos atelectásicos. La auscultación debe realizarse de manera simétrica y comparativa de ser posible durante el sueño. Si el paciente se encuentra inquieto y llorando, se incrementa la intensidad de los sonidos auscultables ya que se realizan inspiraciones más profundas. Cardiovascular. Cuando la posición del corazón es normal, es posible observar el punto de máximo impulso cardíaco hacia el lado izquierdo del esternón, entre el cuarto y quinto espacio intercostal y por dentro de la línea media clavicular como un levantamiento rítmico leve. El segundo ruido es más fuerte y se puede auscultar arritmias sinusales asociadas con el llanto o la respiración. Los soplos sin repercusión hemodinámica son normales en las primeras 48 horas. La dextrocardia, el desplazamiento del punto de máximo impulso, la cardiomegalia, la persistencia de soplos y la cianosis constante son signos de patología cardiovascular importante. Asimismo, es necesario evaluar los pulsos periféricos y el llenado capilar con el fin de completar la evaluación cardiovascular. Los pulsos informan sobre el ritmo cardíaco, del volumen y carácter del mismo. En el recién nacido el pulso se logra palpando los pulsos femorales y braquiales. Cuando el pulso es débil, puede significar un pulso cardíaco bajo o vasoconstricción. Un pulso saltón puede estar dado por un robo diastólico, por un cortocircuito a nivel ductal. La diferencia de pulso entre extremidades inferiores y superiores sugieren una coartación de la aorta. Dice, la presión arterial media con manguito de 2.5 centímetros oscila entre 55 y 85 milímetros de mercurio y la diastólica entre 40 y 46 milímetros de mercurio. En el recién nacido, de término hacia el 10º día de vida, la presión sube a 95 a 100 milímetros de mercurio. Es necesario contar en los consultorios de primer nivel de atención a la salud con diferentes manguitos para la realización de la TEA en cualquier etapa de la edad pediátrica. Los pulsos en las extremidades superiores, inferiores y femorales se palpan con relativa facilidad y son de igual amplitud. Deben explorarse siempre ya que el encontrar diferentes amplitudes a la exploración sería necesario registrar la presión sanguínea por el método Doppler, tanto en las extremidades superiores e inferiores con la finalidad de descartar patología. Una de las patologías más frecuentes a sospechar es la coartación aórtica. Los ruidos cardíacos son de suficiente intensidad para ser fácilmente audibles y se pueden percibir normalmente un desdoblamiento del segundo tono pulmonar en la porción superior y media del borde izquierdo del esternón. Un soplo cardíaco que se percibe puede ser signo de la presencia de una cardiopatía congénita.
La diferencia entre un soplo funcional y uno debido a patología cardíaca se debe basar no solo en las características del soplo, sino también si existen o no más signos de cardiopatía. Uno de los signos más evidentes de cardiopatías es la presencia de agitación o cansancio durante la alimentación, así como la presencia de sudoración. Los antecedentes familiares de cardiopatías congénitas incrementan la incidencia de la misma en 3 a 10 veces. Asimismo, encontrar padecimientos maternos durante el embarazo como diabetes gestacional, lupus eritematoso y otras colagenosis. Infecciones virales durante el primer trimestre, como la rubiola congénita y el consumo excesivo de alcohol, son factores que inciden para la presencia de cardiopatías. Es importante la descripción y clasificación de los soplos cardíacos, ya que ellos nos permitirá distinguir entre los que se presentan de forma fisiológica y los que se traducen en alteraciones cardíacas. Necesariamente el médico que atiende niños debe realizar una evaluación cardiovascular, clínica, acuciosa y una adecuada interpretación de sus hallazgos, para seleccionar a los pacientes que necesitan ser derivados al cardiólogo infantil y determinar la urgencia requerida. Características de los soplos cardíacos. Localización en el ciclo cardíaco. Posición y relación con los ruidos cardíacos. Serán soplos sistólicos, diastólicos y continuos. Intensidad sonora. Los soplos se gradúan según su intensidad utilizando la escala numérica introducida por Levin en 1933. Grado 1 se oye únicamente con concentración intensa. Grado 2, débil pero audible inmediatamente. Grado 3, fácil de oír, de intensidad intermedia. Grado 4 se acompaña de un frémito o trill, vibración palpable en la pared torácica. Grado 5, muy intenso, acompañado de frémito. Grado 6, audible sin necesidad de estetoscopio. Localización en el tórax. Se debe identificar la zona de máxima intensidad sonora del soplo, recorriendo con el estetoscopio los focos de auscultación clásica. Irradiación o transmisión. Del foco de máxima auscultación, el soplo se puede transmitir a otra zona. Los soplos que tienen origen en la arteria pulmonar irradian a la espalda, los aórticos al cuello. Duración. Pueden ser cortos o largos y limitados al principio o final del ciclo cardíaco. Morfología. Configuración dinámica, según su intensidad sea fija, rectangulares o en aumento o disminución romboidales, etc. Tono, bajo, medio o alto. Timbre, característica sonora determinada por la presencia de armónicos o sobretonos. Se puede hablar de soplos musicales, rudos o plantes. A nivel primario, la evaluación de un niño con sospecha de cardiopatía se basa fundamentalmente en la anamnesis y el examen físico. Exámenes complementarios como radiografía de tórax y electrocardiograma son de utilidad variable y de interpretación siempre supeditada a la clínica. Es indispensable un ambiente silencioso, un niño calmado y sin ruidos respiratorios prominentes. El tórax debe descubrirse totalmente. No es infrecuente la falla en la detección del soplo subclavicular izquierdo del ductus por el hábito de solo remangar la ropa del tórax. Es necesario auscultar no solo los focos precordiales clásicos, también en zonas de irradiación como cuello, dorso y axilas. Se deben palpar los pulsos arteriales valorando la frecuencia, ritmo y volumen. Los pulsos débiles pueden corresponder a situaciones de bajo gasto, como insuficiencia cardíaca, congestiva y de choque cardiogénico. Los pulsos braquiales y radiales fuertes con pulsos femorales débiles sugieren una coartación de aorta. Los pulsos saltones se asocian a cardiopatías con escape diastólico aórtico, como el ductus, insuficiencia aórtica o fístulas arteriovenosas sistémicas. La palpación del tamaño y consistencia del hígado es un indicador muy fiable de congestión sistémica. En los neonatos es normal palpar el hígado de 2 a 3 centímetros bajo el reborde costal derecho, bajo la línea media clavicular.
En todos los niños pequeños, la acarocianosis es frecuente y normal, a diferencia de la cianosis, de las cardiopatías cianógenas, que es de tipo central, por desaturación arterial y se pesquisa mejor en la mucosa oral y la lengua. La acrocianosis es periférica, visible en extremidades y piel perioral, por aumento de la extracción de oxígeno, por enlentecimiento del flujo sanguíneo terminal en la piel, generalmente por ambientes fríos. Abdomen. El abdomen es cilíndrico. Al momento de nacer, en general, es plano, pero pronto se hace prominente. Su pared es densa y lisa. En los niños delgados es frecuente la diástasis de los músculos rectos anteriores, hecho que no debe considerarse anormal. El hígado se palpa de 2 a 3 centímetros bajo el reborde costal en la línea media clavicular, de consistencia blanda, bordes lisos. El vaso es palpable en un 10% de los recién nacidos. Los ruidos intestinales se logran auscultar poco después del nacimiento. La presencia de distensión abdominal generalizada o localizada, la ausencia de ruidos intestinales, la hepatomegalia y esplenomegalia, la palpación de masas abdominales, la ascitis, el abdomen excavado son signos de alarma en todo recién nacido. La exploración del abdomen se debe realizar mediante la aplicación de los 4 pasos semiológicos, pero con una secuencia particular, dejando la palpación al final del examen físico, debido a que esta maniobra puede modificar la distribución del contenido aéreo intestinal, alterando los hallazgos de la percusión y la auscultación. Además, provoca contractura muscular en casos de dolor que podría dificultar la exploración. El cordón umbilical es la estructura que une la circulación materna con la fetal. Está formado por los vasos umbilicales, normalmente 2 arterias y una vena, y la gelatina de Wharton, una sustancia amorfa que los rodea. La vena es un vaso de mayor calibre que las arterias. Una arteria umbilical única y el enrojecimiento o edema alrededor del cordón umbilical son signos de alarma en todo recién nacido. Aproximadamente el 1% de los recién nacidos tienen una sola arteria, y de estos alrededor del 15% tienen una o más anomalías asociadas con más frecuencia en los sistemas nervioso, pulmonar, gastrointestinal, genitourinario o cardiovascular. Las anomalías más frecuentes que se asocian al cordón umbilical son la persistencia del uraco, que se diagnostica por la salida de orina por el cordón, y la persistencia del conducto falo-mesentérico, que es un resto del saco vitelino y que puede mostrar diversas manifestaciones. Asimismo, el diámetro de la zona en los pacientes que presentan hiperemia y edema es considerado importante para graduar la gravedad. Área menor de 5 milímetros periumbilical sin datos sistémicos. Tratamiento local y medidas higiénico-dietéticas. Área menor de 5 milímetros periumbilical con datos sistémicos, referir a segundo nivel. Área mayor a 5 milímetros periumbilical aún sin datos sistémicos, derivar urgente a segundo nivel. Las arterias umbilicales se convierten en los ligamentos suspensorios de la vejiga y la vena en el ligamento redondo del hígado. El simple hecho de mantener el cordón limpio es tan efectivo o seguro como usar antibióticos y antisépticos. La profilaxis requiere de una ligadura cuidadosa y mantención de asepsia. Ocasionalmente pueden producir hematomas del cordón que, si no dificultan su ligadura, no requieren tratamiento. En caso contrario, basta con vaciarlos. Cuando el cordón cae, suele observarse en el fondo de la cicatriz umbilical una tumoración húmeda que secreta líquido. Es el granuloma umbilical que, cuando existe, requiere tratamiento. La ligadura inadecuada del cordón, las anomalías en la formación de trombos o la infección local pueden ser las responsables de una hemorragia masiva. El cordón umbilical sufre una gangrena seca al cabo de 5 a 10 días y ésta se desprende. El ombligo es una potencial fuente de entrada para infecciones, por esto se debe cuidar su aseo con alcohol o un antiséptico local después del baño. No es normal que haya secreción purulenta o enrojecimiento alrededor de él. Genitales. Por lo menos en un tercio de las niñas nacidas a término, la vulva está entreabierta por un menor desarrollo de los labios mayores.
y en estos casos el clítoris y los labios menores están relativamente más desarrollados. El meato uretral queda por debajo del clítoris y la vagina no logra verse bien por la presencia del himen, que tiene un orificio de tamaño variable. A menudo hay prosidencia del himen que desaparece espontáneamente y por acción de las hormonas placentarias. Es posible observar la salida de secreción mucosa blanquecina y espesa, y en algunas oportunidades pérdida de sangre vaginal o pseudomenstruación. La hipertrofia del clítoris da a los genitales femeninos un aspecto ambiguo que puede inducir a error en la determinación del sexo, y es necesario investigar sus causas. Se consideran signos anormales en todo neonato femenino los labios fusionados y clítoris aumentado de tamaño, la ausencia de apertura vaginal y la salida de materia fecal por la vagina. Valorar anomalías y características de los órganos genitales femeninos y permeabilidad del meato urinario, presencia de secreción vaginal y tamaño del clítoris. Los testículos pueden encontrarse en la bolsa o escroto o en el conducto inguinal, pero cuando esto último ocurre pueden descenderse con maniobras suaves. El escroto es por lo general péndulo, arrugado y pigmentado. No es normal que exista cierto grado de hidrocele, líquido entre las paredes de la membrana vaginal que rodean al testículo, que aumenta el tamaño de estos, siendo la mayor parte de las veces unilateral y derecho. También es normal la fimosis y el priapismo, que no requiere tratamiento. El pene está bien desarrollado, midiendo aproximadamente entre 3 a 4 centímetros. El prepucio por lo general está adherido al glande y es estrecho. Se puede observar en su extremo perlas epiteliales blancas de 1 a 2 milímetros de diámetro. El meato urinario está localizado en la punta del glande y tiene la forma de una fisura vertical. Las hipospadias, las hernias inguinales, el pene curvo, la salida de materia fecal por la uretra peniana, las masas escrotales, los testículos no descendidos y el color violáceo del escroto son signos de importancia clínica y deben conducir a la evaluación inmediata de un cirujano pediatra. Valorar anomalías y características de los órganos genitales masculinos, implantación del meato urinario, presencia y tamaño del pene, presencia y tamaño de localización testicular. El 90% de los recién nacidos presentan la micción dentro de las primeras 24 horas de vida. El defecto más frecuente de encontrar en este periodo es la hipospadia. La epispadia y la hernia inguinal son más raras. Si el recién nacido no presenta micción posterior a 24 horas de vida, es necesario corroborar tanto la tolerancia a la vía oral como el estado de hidratación. La mayoría de las veces el recién nacido elimina meconio en las horas que siguen al nacimiento, aunque no es raro que esta eliminación pueda retrasarse las primeras 24 horas. Si cumplido el día no se ha eliminado meconio, es necesario verificar la permeabilidad con el termómetro o la sonda de Nelaton, que muchas veces obran como estimulantes para la eliminación. Es un riesgo potencial la falta de eliminación del meconio en las primeras 36 horas, por lo que se deberá descartar ano imperforado, un ano mal posicionado, las fisuras anales o los quistes o fosas pilonidales. La imperforación anal puede ser total o acompañarse de una fístula, ya sea hacia el perineo, vejiga o vagina. Dicha fístula puede ser permeable y permitir la eliminación de meconio, por lo que es importante al examen verificar la existencia de esfínter anal. La permeabilidad anal se demuestra por la facilidad con que se introduce el termómetro en registrar la temperatura. Es más frecuente que la imperforación anal la atresia anorrectal o diafragma, que se ubica a 2 o 2.5 centímetros por encima del orificio anal. Columna. La columna vertebral es completamente flexible, tanto en su eje dorsal como ventral como lateral. Es necesario palpar todas las prominencias vertebrales para descartar defectos óseos o asimetrías. Cualquier anormalidad en la línea media, en la piel que cubre la columna, depresiones pequeñas, manojos de pelo, hemangiomas pueden asociarse con disrafias o espina bífida oculta. La zona sacrocucigia, en cuyo fondo puede haber un quiste o fístula pilonidal, considerado como resto de la extremidad caudal del tubo neural y que pueden crear problemas en la edad adulta,
Es importante asegurarse de que el fondo no tenga una solución de continuidad de la piel, ya que puede estar comunicada con el canal raquídeo. La columna vertebral debe estar intacta, sin aperturas o masas visibles o palpables, lo mismo que sin curvaturas. Las extremidades en general son simétricas, sin limitaciones en los movimientos pasivos suaves, mostrando una leve resistencia a la extensión de las mismas. La actitud característica de un neonato es la flexión y extensión de sus extremidades, acompañadas de un buen tono muscular, y tienden a mantener durante algún tiempo la posición que tenían en el útero, que por lo común es en flexión total. Los lechos unguiales deben ser rosados, pero pueden presentar cianosis transitorias. La planta de los pies debe tener surcos en casi toda la superficie, signo que significa madurez física. Los pies, que tienden a adoptar distintas posiciones, la más frecuente es en varo, pero también pueden observarse uno o ambos pies en posición talus. Por lo general se pueden diferenciar de las anomalías verdaderas por la mayor flexibilidad del aparato musculoesquelético y que permite fácilmente llevarlos a la posición normal. Valorar integridad, movilidad, deformaciones, posiciones anormales, fracturas y parálisis. En las extremidades superiores, las fracturas y o las lesiones del plexo braquial producen caída del miembro afectado y reflejo de moro asimétrico. La presencia de dermatoglifos anormales va asociada a enfermedades genéticas. Se observará el tamaño y la forma de los dedos de las manos, cortos braquidactilia, largos aracnodactilia, contractura en flexión que afecta las articulaciones interfalángicas proximales, cantodactilia, encurvamiento de un dedo, con mayor frecuencia el quinto, clinodactilia, fusión de los dígitos, sindactilia, la presencia de dedos supernumerarios, polidactilia. La presencia de cualquiera de estas anomalías sugiere asociación con otras patologías que es necesario investigar. Cadera. Al flexionar la cadera es fácil lograr una abducción cercana a los 90 grados, de modo que los bordes externos de las rodillas tocan la superficie de la mesa del examen. Un 10% de los recién nacidos que presentan este hallazgo tienen displasia de cadera. Las maniobras para evaluar la estabilidad de la cadera en el recién nacido son los test de Ortolani y Barlow. Es necesario que en la visita de los 7 y 28 días del neonato se realice exploración clínica de cadera. Existe buena evidencia que la displasia no diagnosticada a tiempo puede culminar en enfermedad articular degenerativa. Ortolani. Con las rodillas flexionadas se aducen las caderas empujando estas hacia atrás, con el dedo medio del examinador apoyándolo en el trocante mayor del fémur del niño. Después se abducen las caderas presionando con el dedo los trocánteres. Esta maniobra permite percibir un resalto durante la abducción, que constituye la expresión clínica de la entrada de la cabeza femoral en la cavidad cotiloidea y que se había deslizado fuera de ella en la primera fase de aducción de la articulación. Signo de Barlow. Esta maniobra de salida de la cadera femoral del acetábulo, que se produce cuando presionamos las rodillas estando el niño en aducción, también se puede percibir como un resalto. El diagnóstico en la luxación congénita de cadera es clínico. Encontrar un Ortolani positivo es más que suficiente, sin embargo, se cuenta con el apoyo de radiografía y ultrasonido. El examen de las caderas debe ir dirigido a descartar la luxación.